Y segunda clase de física. La otra fue el 11, 14. Algo pasó el 14, ¿cierto? Y hoy 18. Ah, ya. Déjenme. León duales, versión. Dieciocho. Listo. Márquez, por favor. Márquez. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Márquez Mora, Andrea. Márquez Villamar, Elaiza. Elaiza no está. Ah, ya, disculpe, es que ella había dicho que iba a hacer una renovación de cédula y que quizás se iba a conectar a las 2 o a las 3, pero no sabía qué hora más o menos ella sale. Ya cuando se conecte, ahora ahí me enseña la foto de las células y vemos. Sí. Elaiza, ¿está presente? No está, ¿no? Mejía, Presente, buenas tardes. Ledia, ¿cómo está? Sí lo solucionó lo suyo ayer. Sí, ya llevé a mi hija. Hay Está una, enfermita. hay un virus que está afectando a la mayoría de los niños. Sí, mi hijita está chiquita. Y ya ayer la llevé el seguro en La Aurora, porque allá es sin cita y la atienden rápido. Pero igual, o sea, de La Aurora hasta acá, igual es un trámite de viajar. Pero me la atienden más rápido, me le dieron medicamentos y todo. Me Ya. le cambiaron hasta el medicamento que me le daban aquí en el Hospital Básico de Daula. Melissa, ¿está presente? Sí, ingeniero, presente. Ya, requiero que sean participativas, ¿ah? No como la clase de matemática de ayer. A ver, estamos bien entonces. Vamos a nuestro contenido. Ya, hoy entramos de lleno a lo que es la materia, la unidad. Ya habíamos visto, ¿no? Es que estas dos materias están fuertemente entrelazadas. Lógicamente, siempre empezamos a estudiar o a ver de qué se trata la matemática, ¿ya? Pero aquí vamos a ver física. Ya habíamos dicho que, o habíamos definido que física es la ciencia que estudia qué, que estudia qué. A ver, que estudia o que analiza qué, los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza, ¿cierto? ¿Ya? Los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Entonces, eh, los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza se los estudia numéricamente, básicamente midiéndolos.
¿cierto? Entonces, ocurren, ¿cierto? Ocurren cosas nuevas, se inventan cosas nuevas, algunas aparecen de un momento a otro, como el rayo, como el fuego, ¿ya? El ser humano interesado, en primer lugar, por curiosidad, va desarrollando entonces curiosidad por lo que aconteció y pretende entenderlo, ¿no? A raíz de eso, establece cómo medirlo, cómo comprobar una teoría y luego a desarrollarlo, a utilizar esa nueva tecnología para su bien. Cuando se frota el brazo con un trozo. Vamos a ver un videito de los conceptos básicos de física, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo. Hola amigos, bienvenidos a su canal Ideas Prácticas en su sección Aprendiendo Física. El día de hoy vamos a ver conceptos básicos de física de la asignatura de Física 1, Bloque 1, Introducción a la Física. En primer lugar, definiremos física. Física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no hay cambios en la composición de la materia. Por ejemplo, cuando se frota el brazo con un trozo de madera, se produce calor. La fricción es un ejemplo de fenómeno físico. También la física es llamada por excelencia la ciencia de la medición. La palabra física proviene del vocablo griego físique, cuyo significado es naturaleza. Revisemos nuestro siguiente mapa conceptual. En física utilizamos magnitudes. Estas magnitudes hay de dos tipos, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Tanto una como la otra se deben de medir. Para poder ser medidas utilizamos instrumentos de medición. Y estos instrumentos de medición tienen unidades de medida. Y las unidades de medida pueden estar en... Bien, ¿qué son las magnitudes? Las magnitudes son los hechos que se dan en la naturaleza, aquellas variables que describen a nuestra naturaleza. Supongamos la magnitud de la temperatura, la magnitud de la longitud, la magnitud de masa, la magnitud de tiempo, la magnitud de caudal, la magnitud de calor, ¿ya? Todas esas son magnitudes en física. Ahora, existen siete fundamentales y las demás son derivadas. Las derivadas surgen de la combinación de dos o más fundamentales. Por ejemplo, una derivada sería la velocidad. Una magnitud derivada sería de la velocidad. ¿En qué unidades de medida se mide la velocidad? La unidad de patrón de medidas de la velocidad es kilómetros por hora, ¿cierto? Ese carro va a 80 kilómetros por hora. Pero resulta que nos quiere decir que ese carro está recorriendo en ese momento 80 kilómetros de distancia en un tiempo de 1 hora. Entonces, la velocidad congrega dos magnitudes fundamentales, que son la distancia, los 80 kilómetros, y el tiempo en 1 hora. Entonces, la velocidad es una magnitud derivada de la combinación de la longitud y el tiempo. Y así nacen todas las derivadas. Ahora, ¿en qué sistemas medimos? Medimos en el sistema internacional y medimos en el sistema inglés, básicamente. ¿De qué depende? Del país donde estemos. ¿Cómo nacen las unidades de medida? Básicamente nacen de la necesidad de intercambio de mercancías. Acuérdense ustedes cuando el ser humano se volvió ya un poco ya sedentario y comenzaba a producir más de lo que necesitaba. Entonces guardaba, ¿no? Acumulaba. Y esto que le sobraba, intercambiaba con otro tipo de productos. Pero bueno, ¿cómo intercambiamos entonces? Intercambiamos dos ovejitas o 5 gallinas, ¿con qué? Con un quintal de algo, con una cantidad específica de algodón, con una cantidad específica de semilla. Entonces, para volverlo equitativo, para volverlo justo, este intercambio, cuando no existían monedas, se establecieron magnitudes físicas, ¿no? Unidades de cómo medir las cantidades, cómo medir el tiempo, cómo medir la masa, cómo medir la velocidad y todo eso, ¿ya? Básicamente de ahí nacen las unidades de medida, de la necesidad de intercambiar productos. Entonces,
Después de eso, bueno, 5 gallinas corresponden a un quintalcito de maíz, ¿ya? Y así, de esa manera se fue desarrollando el comercio. En 3 sistemas diferentes, en el Sistema Internacional de Unidades, en el Sistema Sexagesimal y en el Sistema Inglés. Vamos a ver los conceptos de cada uno de los elementos que vienen en este mapa conceptual. Se le llama magnitud a todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, la masa, la temperatura, el tiempo, nuestra estatura, etc. Como ya revisamos, una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Una magnitud fundamental son todas aquellas que no se definen en función de otras magnitudes físicas y sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en física. Existen solo 7 magnitudes fundamentales. 1, longitud. 2, masa. 3, tiempo. 4, temperatura. 5, intensidad de la corriente eléctrica. 6, intensidad luminosa. Y 7, cantidad de sustancia. Solamente son 7 magnitudes fundamentales. Todas las que estén fuera de estas 7 magnitudes fundamentales se llamarán magnitudes derivadas, que en un momento revisaremos. Las magnitudes derivadas resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, al multiplicar la magnitud fundamental longitud por sí misma, nos da como resultado longitud al cuadrado. L por L es igual a L cuadrada, equivalente a la magnitud derivada área. Área o superficie, que es lo mismo, ¿no? Área o superficie es lo mismo. Y se demuestra con unidades cuadráticas, ¿no? O sea, elevadas al cuadrado. Ya lo vamos a explicar por qué. Dividimos la longitud entre el tiempo. Longitud entre tiempo nos va a dar velocidad. Obtenemos la magnitud derivada llamada velocidad. Lo mismo sucede con la aceleración, fuerza, trabajo, energía, presión, potencia, densidad, entre otras. Y como podemos observar, estas no están dentro de las 7 magnitudes fundamentales. Todas las que no estén dentro de las magnitudes fundamentales se les llaman magnitudes derivadas, porque su nombre lo indica, derivan de las magnitudes fundamentales. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que se toma como base, unidad o patrón de medida. Por ejemplo, si yo quiero medir mi estatura, necesito utilizar una magnitud de la misma especie. En este caso sería una cinta métrica. Si yo quiero medir mi masa corporal, necesito utilizar una báscula. Si yo quiero determinar el tiempo que tardo en llegar a la escuela, necesito utilizar un reloj, un cronómetro. Por eso es importante que al momento de medir utilicemos la magnitud de la misma especie. Cuando nosotros queremos medir, necesitamos instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son herramientas que se usan para medir una magnitud física. Por ejemplo, si queremos medir masa, necesitamos una báscula. Si queremos medir el tiempo, necesitamos un reloj o un cronómetro. Si queremos medir la longitud, una regla, una cinta métrica. Si queremos medir temperatura, utilizamos un termómetro. Si queremos medir densidad, densímetro. Si queremos medir fuerza, dinamómetro. Si queremos medir presión, manómetro. Y esos son algunos ejemplos de instrumentos de medición y que podemos tener muchísimos más para cada una de las magnitudes físicas que queramos medir. Recibe el nombre de unidad de medida o patrón toda magnitud de valor conocido y definido que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie. Por ejemplo, la masa, su unidad de medida, puede ser el kilogramo. Para la longitud, el metro. Para la superficie, el metro cuadrado. Para el volumen, los litros. Para el tiempo, los segundos. Entonces, esas son las unidades de medida para cada una de las magnitudes físicas. Existen 3 diferentes sistemas de unidades de medida. En primer lugar, definiremos el Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia como SI. Pese a los esfuerzos internacionales por estandarizar el sistema de unidades durante mucho tiempo, este no ha sido adoptado en su totalidad. El más importante es el Sistema Internacional de Unidades, que se integró
en 1960 durante la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas. Por eso, este es el sistema que se ocupa en la mayoría del mundo. Como podemos observar en la siguiente tabla, vamos a ver las magnitudes fundamentales y la unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades. La longitud es el metro, para la masa, kilogramo, para el tiempo, el segundo, para la temperatura, Kelvin, para la intensidad de la corriente eléctrica, amperio, para la cantidad de sustancia, mol, y para la intensidad luminosa, la candela. Sistema segesimal, que se abrevia como CGS. Es un sistema de unidades submúltiplo, derivado del sistema métrico decimal que antecedió al Sistema Internacional de Unidades. Su equivalencia con las unidades del Sistema Internacional viene dada por los prefijos en la notación científica. Por ejemplo, un centímetro es la centésima parte de un metro, es decir, un centímetro es igual a 0.01 metro, o tenemos otra equivalencia que un metro es igual a 100 centímetros. Un gramo es la milésima parte de un kilogramo. Un gramo es igual a 0.001 kilogramo, o tenemos otra equivalencia que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Más adelante veremos una tabla observando las unidades de medida en este sistema segesimal de las diferentes magnitudes físicas. Sistema inglés. El sistema inglés de unidades, también llamado Sistema Británico de Unidades, se usa en Inglaterra, parte de los Estados Unidos, Canadá y otros países cuyo lenguaje es el inglés. Tiene como unidades básicas para el estudio de la mecánica, el pie para la longitud, la libra para la masa, el segundo para el tiempo. También vamos a observar en la siguiente tabla la relación que hay entre los tres sistemas de unidades. En la siguiente tabla observamos la comparación que existe entre los tres sistemas de unidades de medida. Revisemos dos ejemplos. Para la magnitud física longitud, en el sistema internacional se utiliza la unidad de medida metro, para el segesimal centímetro y para el inglés pie. Para la masa, en el internacional utilizamos kilogramo, para el segesimal gramo y en el inglés utilizamos la libra. También, como podemos observar, para el tiempo es la misma unidad de medida en los tres diferentes sistemas de unidades. Espero que hayan quedado claros los conceptos que revisamos. Cualquier duda, por favor, déjalo en los comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle like y compartirlo con un amigo. Bien, entonces ahí estábamos con ese video de básicamente los conceptos básicos en física que se refieren principalmente a cómo medir, ¿no? Si llamamos a la física la ciencia de la medición, bueno, ¿qué medimos en física entonces? Medimos los diferentes fenómenos naturales que ocurren y que no conllevan el cambio, la mezcla química de los materiales que intervienen, básicamente, ¿ya? Pero para medir, lógicamente, tenemos que saber de números. ¿De qué vamos a medir? En números, ¿cierto? Y los números en física son o inmensamente grandes o inmensamente pequeños. Es por eso que es necesario saber de la magnitud de los números, ¿no? Algunos hablan de la infinitez de los números. Y efectivamente, mientras más ceros vayamos agregando, antes o después de una unidad, los números van creciendo, ¿cierto? La cantidad de números van a seguir creciendo hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, hacia números positivos o hacia números negativos. ¿Cómo operamos entonces con estos números? A ver, ¿cómo operamos con estos números? Haciendo operaciones matemáticas, lógicamente. Por eso les decía que la matemática y la física van muy unidas, ¿no? En cuanto a su perfil académico. ¿Ya? En matemática aprendemos de números
cómo relacionarlos y cómo resolver operaciones. Y en la física interpretamos los fenómenos de la naturaleza y los medimos y los resolvemos mediante el uso de números también. Correcto. Entonces, una de las maneras en que debemos aprender a utilizar los números es enterándonos de qué es un porcentaje y qué es una notación científica. ¿Qué es un porcentaje para ustedes? A ver, nadie me prende la cámara. Se me va a hacer dura la clase. Mi cámara está dañada. Pero aquí estoy. A ver, Valeria, ¿qué es para usted un porcentaje? ¿Qué usted piensa cuando decimos el presidente ganó con el 54% de los votos? ¿Qué se le viene a usted a la mente? Es como una cantidad. Ya, una cantidad. Ya. Ese término quiere decir el asegurar de que el presidente ganó con el 54% de los votos. Quiere decir que 54 de cada 100 personas votaron por él. Por eso se llama por ciento. O sea, por cada 100, 54 electores votaron por ese presidente para que Una pueda fracción de 100. ganar. ¿Ya? Todo va relacionado al 100. A ver, se vacunaron en la campaña el 8% de niños de la escuela. ¿Qué quiso decir? Que de 100 solo se vacunaron 10. 8. Que Ah, 8. sí, 8 de cada 100 se vacunaron. Al decir por ciento es por cada 100, ¿cierto? ¿Ya? Porque también existe el término por Una mil, fracción de 100. una fracción de 100, correcto. Por ejemplo, cuando uno compra un carro, tiene que pagar el 2 por mil al Estado. Es un impuesto fijo, ¿cierto? Para hacer el traslado, el cambio de propietario. Entonces, 2 por mil. Si el carro te valió 10.000, ¿ya? Tú pagas $2 por cada 1.000. Cierto, eso significa 2 por 1.000, pagar $2 por cada 1.000. ¿Cuántos miles fueron? El carro te valió 10.000. ¿Cuántos miles fueron? 10 miles. Y si tienes que pagar $2 por cada 1.000, 2 por 10 son 20. $20, ¿cierto? Esos $20 de esa transacción va al Estado como un impuesto, una tasa. Eso es el 2 por 1.000. Existe el 2% también, que es lo que más utilizamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a establecer conceptos claros, ¿no? A ver, ayúdeme, Andrea, por favor. Ay, que no veo. Andrea, ¿Sí me escucha? sí, Ah, ya. Porcentaje y notación científica. Porcentaje. Calcular un porcentaje es estimar la correspondencia que existe matemáticamente entre dos números. Para ello, hay que dividir ambos números y multiplicar el resultado por 100. De ahí se deduce qué cantidad representa el primero respecto al total del segundo. Para sacar el porcentaje que supone un número respecto a otro, se debe realizar una multiplicación del porcentaje a obtener por la base de cálculos, para luego dividir este resultado para 100. Por ejemplo, si queremos saber qué porcentaje supone una rebaja de 2 euros respecto a un precio inicial de 10 euros, habría que realizar la operación 2 sobre 10 por 100. que es igual a 20%. Correcto, 2 sobre 10 por 100 es igual al 20%. O sea, 2 dividido para 10 es igual a 0.2, ¿cierto? A 0.2. ¿Tiene calculadora a la mano? Vamos a ver la calculadora nosotros acá. Aplicaciones, buscamos cálculo, ya. Dividimos, ¿no? Dividimos como dice aquí, 2 para 10, 2 dividido para 10
es igual a 0.2 y esto por 100. ¿Ya? Es un 20% entonces. Ese producto está con un 20% de rebaja. De rebaja. O sea, por cada 10 dólares que vale ese producto, le rebajan 2 dólares. Correcto. ¿Ya? Y así es el porcentaje, ¿no? Ahora, si nos vamos a calcular esto mentalmente, que es lo que más me gusta a mí, como hemos venido trabajando. Sí, ayer trabajamos bien las matemáticas con cómo es, con las operaciones combinadas, ¿se acuerdan? ¿Cómo estuvo? ¿Sí desempolvaron un poco? Sí, porque en la ley de los signos ya me puedo acordar. Ya, ese es el objetivo, ¿no? No vamos a armar aquí no vamos a armar aquí una sucursal de la NASA, pero sí más o menos manejar inmediatamente o a la perilla lo que debemos de manejar, que es la aritmética básica. ¿Ya? Entonces, vamos a inventar nuestro cuadernito aquí y ponemos, ¿no? Por ejemplo, les digo, halle el 34% de 700. Halle el 34% de 700. Les doy una recomendación. Cuando se trata de números cerrados, o sea, números que terminan en 0, 10, 20, 50, 170, es muy fácil hacer este cálculo, porque nos está diciendo que tomemos 34 de cada 100 de estos de aquí. ¿Cuántas veces 100 hay aquí? En el 700. ¿Cuántas veces 100 hay? 7. 7 veces 100, ¿cierto? 7 veces 100. Entonces, vamos a tomar 34 por cada 100. ¿Cuántas veces 100 son? 7, ¿cierto? 7. 7, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería eso? 34 por 7. 34 por 7. Ustedes que tienen la máquina son 238. ¿Cierto? Entonces, el 34% de 700 es 238. ¿Cómo comprobamos? ¿Cómo comprobamos? Igual, dividimos a la operación inversa que teníamos acá. Aquí, ¿no? Un número menor para el número mayor y multiplicamos por 100 y sacamos el porcentaje. ¿Cómo hacemos eso? Acá, ¿no? El número menor, que es 238, lo dividimos para el número mayor, que es ¿cuánto? 700, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por 100. ¿Esto es igual a cuánto? Vamos a ver cuánto sale. 238 dividido para 700, ¿ya? Y esto multiplicado por 100. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? 34, ¿cierto? 34. ¿Ya? Miren cómo las matemáticas son exactísimas, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio. El 16% de 4.500. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces 100 hay aquí en 45, 4.500? ¿Cuántas veces 100 hay? Sencillo, ¿no? ¿Cuántas veces 100? Eliminamos los dos ceros que significa 100 y hay 45 veces 100, ¿cierto? 45 veces 100, porque si multiplicamos, si dividimos 4.500 para 100, esto es igual a 45. Entonces, en este número hay contenido 45 veces 100. Entonces, el 16 ¿por cuánto lo multiplicaríamos? 16 por 45 por 45. 16 por 45, ¿cuánto es? Vamos a ver cuánto es. 720. La respuesta, 720. Correcto. Entonces, el 16% de 4.500 es 720. ¿Cómo comprobamos? Vamos de nuevo a la calculadora.
Vamos de nuevo a la calculadora. Enceramos y decimos 720, ¿cierto? 720 Dividido para, dividido para ¿cuánto? 4.500. Correcto, para 4.500. 4.500 es igual a esto, 0,16, ¿y esto por cuánto? Por 100, Por 45. por 100, 100. por 100, y esto me da ¿cuánto? 16. ¿Ya? Y comprobamos la operación, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. 720 dividido para 4.500, ¿ya? Aquí ya nos damos que sí va a salir la respuesta, ¿no? Porque esto multiplicado por 100. 100. Nos sale 16%, ¿cierto? Miren, siempre que tengan el concepto claro de cuántas veces 100 estén contenidos en el número grande, estamos listos para resolver cualquier problema. Ahora, vamos a cambiar de sazón. 5,6% ¿de cuánto? ¿De cuánto? A ver. De 3.870. De 3.870. ¿Ya? 5,6% de 3.870. Entonces, ¿qué nos quedaría? 5,6, ¿cierto? ¿Cuántas veces 100 hay aquí? Recorremos, ¿no? Recorremos la coma, ¿se acuerdan? Recorremos la coma está aquí, ¿no? Recorremos 1, 2 lugares, ¿no? Ponemos la coma aquí, ¿sí o no? Una coma imaginaria. Entonces, aquí en este número, en 3.870, ¿cuántas veces 100 hay? Hay 38,7 veces 100. Entonces, es el 5,6 por 38,7. por 38,7, ¿cierto? Igual, ¿cuánto nos sale eso? Acá. Vamos acá. 5,6 por 38,7 igual 216,72. 216,72. Correcto. Ahora vamos a hacer la operación inversa. ¿Cuál sería la operación inversa para comprobar? Lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? 216,72 Dividido para ¿cuánto? 3.870. Correctísimo. 3.800. 3.870. ¿Y esto por cuánto? Por 100. por 100. Igual, ¿cuánto nos sale? 5,6%. 5,6%. Da gusto cuando nos salen los cálculos exactos, ¿sí o no? ¿Ya? Es un truquito que les dejo, cuando hablamos de números exactos, o sea, terminados en 0, los cuales son exactamente un múltiplo de 100. O podemos en todo caso analizarlos como hicimos con el 3.870. Sí. ¿Ya? Correcto. Por ejemplo, vamos a hallar el 6,87% de 300. ¿Ya? A ver, díganme ustedes, ¿qué hacemos aquí? El 6,87 ¿por quién? ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por 3. Correcto, por 3. ¿Por qué por 3? Porque en el 300 hay contenidos 3 veces 300. 100. 3 veces 100, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y eso cuánto nos da? Vamos acá a la cálculo. 6,87 Por 3. por 3. Eso nos da 20,61. 20,61. Esa es la respuesta, ¿no? 20,61. Si necesitamos comprobarlo, vamos a comprobarlo. 20,61 sobre o dividido Dividido por 300.
para 300 y esto Multiplicado multiplicado por por 100. ¿Ya? La respuesta, 6,87%. Correcto. Ahora, si no me entendieron, vamos a reforzar con uno de los videos que les tengo incrustados aquí. Esto puede ser con dólares, con euros, con lo que ustedes quieran. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a aprender cómo calcular porcentajes utilizando una regla de 3 simple. Para lo cual tenemos acá en pizarra nuestro primer ejercicio. Dice calcular el 25%. A ver, ustedes que son pilas mentalmente. 25% con respecto a 100 es la cuarta parte, ¿cierto? 25 con respecto al 100% es la cuarta parte, ¿no? 50% es la mitad, 25% es la cuarta parte. ¿Sí o no? Entonces tenemos que Sí, multiplicar un cuarto por 120 o 0,25 por 120, que es lo mismo. ¿Cuál es la cuarta parte de 120 mentalmente? ¿Cuál es la cuarta parte de 120? 30. 30, eso es correcto. La cuarta parte de 120 es 30. O da lo mismo dividir 120 para 4. ¿Por qué para 4? Porque 25 es la cuarta parte de 100. ¿Ya? Vamos a ver cómo hace el procedimiento largo el profesor, pero ya le ganamos, ¿no? De 120. Lo primero que tenemos que hacer es plantear una regla de 3. Sabiendo que esta cantidad que tenemos acá, 120, representa nuestra cantidad total, o sea, el 100%. Entonces, a esta cantidad le vamos a sacar el 25%. Entonces, lo que sabemos es que el 100% es 120. ¿Ok? Entonces, comenzamos a plantear nuestra regla de 3 de la siguiente manera. Si el 100% es 120, el 25%, ¿cuánto es? Es una incógnita, ¿verdad? Nota que estamos colocando porcentaje debajo de porcentaje. Acá tenemos una cantidad y esta incógnita nos tiene que dar una cantidad. ¿Ok? Entonces, recuerde que cuando planteamos una regla de 3, vamos acá donde está la incógnita y acá en el lado opuesto, esta cantidad que está aquí, comenzamos de aquí y decimos esto, lo vamos a multiplicar por esto y lo vamos a dividir entre esto. Es decir, 25 lo multiplicamos por 120 y lo dividimos entre 100. ¿Ok? 25 por 120 entre 100. Entonces planteamos acá, nuestra variable de x va a ser igual a ¿qué? A 25 multiplicado por 120 dividido entre 100. ¿Ok? Ya está listo. Solamente debemos entonces resolver esta operación. Al multiplicar 25 por 120, lo voy a hacer acá en esta esquinita. Vamos a poner acá 120 por 25. Estoy poniendo el 120 primero porque es mayor que 25 y facilita el cálculo, pero el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? 5 por 0 nos da 0. 5 por 2 nos da 10. Pongo el 0 y llevo 1. 5 por 1 me da 5 y 1 que llevo son 6. ¿Ok? 2 por 0 me da 0. 2 por 2 me da 4. Y 2 por 1 me da 2. Bien. Entonces acá 0, 0, 6 y 4 me da 10. Pongo el 0 y llevo 1. Y aquí tengo 2 y 1 que llevo son 3. De manera que la multiplicación de 120 por 25 me da 3000. Lo colocamos acá. 3000. Y eso va dividido entre 100. Aquí está muy fácil, porque como estamos dividiendo entre la unidad seguida de 0, entonces podemos tachar este 0, este 0, 0, este 0, y nos va a quedar entonces 30 dividido entre 1, que eso va a ser igual a ¿qué? A 30. Porque todo número dividido entre 1 me da el mismo número. Entonces 30 dividido entre 1 me da 30. De manera que en este ejercicio podemos decir que nuestro resultado nos da que el 25% de 120 es 30. Entonces decimos acá que el 25%
de 120 es 30. ¿Bien? Y de esta manera hemos calculado el 20. ¿Qué tal? ¿Les parece ese procedimiento? Hola. Se fueron. Ese está más difícil. Está más difícil, más largo y más todo, ¿cierto? Sí. Ya. Pero vamos a ver entendiendo y comparando las metodologías que hay, ¿no? Diferentes. 100% de 120 utilizando una regla de 100. Por eso les decía que si nosotros sabemos las tablas de multiplicar al dedillo, por lo menos hasta el 10, no va a haber ningún problema en resolver ningún ejercicio de los que estamos o vamos a enfrentar. Un chequeo rapidito acá, un repaso, para asegurarme que haya entendido lo que hicimos, ¿no? Y si no puede entonces plantear una regla de 3, sabiendo que el 100% está representado por 120. Entonces decimos, si 100% es 120, el 25% ¿cuánto es? Utilizamos el procedimiento para resolver la regla de 3 simple que dice que esta cantidad multiplicada por esta y dividida entre esta. Y lo tenemos acá, 25 multiplicado por 120 y dividido entre 100. Al multiplicar 25 por 120 nos dio 3.000 y al dividirlos entre 100 me dio 30. De manera que el 25% de 120 es 30. De todas maneras, si todavía tienen alguna duda, vamos a hacer un ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio es calcular. A ver, mentalmente eso de ahí. 40% de 500. Tenemos que tomar 40 unidades de cada 100. ¿Cuántas veces 100 hay contenidas en 500? 5. 5, ¿cierto? Entonces el 40 lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 5. Y eso da 40 por 5. 200. 200, correcto, 200. Vamos a ver si es verdad. Ya, aquí está, ¿no? 100 de 500 es 200. ¿Bien? Vamos. De esta manera, entonces hemos calculado el 40% de 500 que nos da 200. Vamos a hacer el repaso rapidito acá. Correcto. Entonces, ¿les gusta la metodología o no? Cuando se trata de números redondos, porque también hay ejemplos de números inexactos. Podemos hacerlo, podemos verlo, pero el tema tiene que quedar entendido, o sea, tiene que quedar entendido al dedillo, ¿no? Y dar una respuesta segura. Aquí vamos a tratar con fracciones, en cambio, ya no con decimales, sino con fracciones. Fracciones de porcentaje. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de porcentajes y ahora veremos cómo convertir una fracción en porcentaje. Lo primero de lo que tengo que hablarles es que un porcentaje no es más sino una forma de escribir una fracción con el número 100 en el denominador. Por ejemplo, cuando ustedes ven el 50%, eso quiere decir 50 de cada 100, que también se puede escribir en forma de fracción, así 50 de cada 100. Y lo mismo, lo que nos interesa en este caso es que cualquier fracción que esté dividida en 100, es muy sencillo escribirla en forma de porcentaje. Por ejemplo, 7 sobre 100. Eso quiere decir el 7%. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Para escribir una fracción en forma de porcentaje, lo que tenemos que hacer es esa fracción convertirla en una fracción que abajo tenga el número 100. Obviamente empezamos con el ejercicio más sencillo. Supongamos que tenemos 15 sobre 100. Y automáticamente eso quiere decir el 15%. Ya.
terminamos el ejercicio. Pero ¿qué sucede cuando es una fracción que no tiene el 100 en el denominador? Puede ser otro sencillo, por ejemplo, si dice 3 sobre 50, aquí es muy sencillo convertir ese 50 en 100, en este caso sería multiplicándolo por 2, entonces lo que hacemos es amplificar esa fracción por 2, acordémonos que si multiplicamos abajo también tenemos que multiplicar arriba exactamente por el mismo número, entonces esta fracción me queda convertida en 3 por 2, 6 sobre 50 por 2, 100, y ya sabemos que esto quiere decir el 6%. Vamos a subir la dificultad. Bueno, cuando uno sabe multiplicar muy bien, es fácil encontrar aquí una multiplicación que por 5 de 100 o aquí una multiplicación que por 4 de 100 o cualquier otro número. Pero cuando no podemos encontrar rápidamente, una forma de hacerlo sería la siguiente. Aquí multiplicamos por 100 y también arriba multiplicamos por 100. Acordémonos que si multiplicamos abajo también multiplicamos arriba. Y lo que haríamos sería tratar de quitar este 5. ¿Para qué? Para que quede solamente el 100 abajo. Entonces, aquí ¿cómo se haría? Simplificando. Aquí podemos alargar la línea. Y acordémonos que podemos simplificar los de arriba con los de abajo. Acordándonos que la idea es quitar el 5, no el 100. El 100 lo tenemos que dejar. Entonces, por ejemplo, aquí para quitar el 5 le sacamos quinta, porque se puede sacarle quinta al 5 y al 100. Quinta de 5, 1. Y quinta de 100, 20. ¿Qué me quedó? Arriba dice 3 por 20, que eso es 60, sobre, y abajo dice 1 por 100, que eso es 100. Y ya tenemos un porcentaje, que eso es el 60%. La idea es dejar el 100 abajo. Hacemos lo mismo aquí, multiplicamos por 100. Y por 100 abajo también. Simplificamos el 4 y el 100, se les puede sacar mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 100, 50. Y nuevamente se les puede sacar mitad, mitad de 2, 1 y mitad de 50, 25. ¿Qué me quedó? Arriba dice 7 por 25, que eso es 175, sobre 1 por 100, que es 100. Y eso es el 175%. Pero ¿qué pasa con las fracciones que no se pueden simplificar? Por ejemplo, estas dos, lo que se hace es lo mismo, multiplicamos por 100 y por 100. Aquí lo mismo, multiplicamos por 100 y por 100. Aquí el 3, por ejemplo, no se puede simplificar ni con el 100 ni con el 2. Lo mismo aquí, el 7 no se puede simplificar ni con el 100 ni con el 5. Y lo que se hace es lo siguiente, hacemos esta operación. Este 100 lo dejamos aparte, ¿por qué? Porque tenemos que dejar que abajo sea 100. Entonces, hacemos esta operación y abajo va a quedar 100. Entonces, aquí quedaría 2 por 100, que es 200, y 200 dividido en 3. Hacemos esa división. Hay países que lo hacen diferente. Yo lo voy a hacer así como se hace aquí en Colombia, 200 dividido en 3. Ustedes pues hacen la división, puede ser en la calculadora o donde quieran. 200 dividido en 3, entonces 3 en 20 cabe 6 veces, 6 por 3, 18, a 22, bajo la cifra siguiente que es 0, 3 en 20 cabe 6 veces, 6 por 3, 18, a 22. Como no hay más cifras para bajar, aquí es donde hay que tener cuidado, entonces colocamos un 0 que nos inventamos y aquí colocamos, coma, 3 en 20 cabe 6 veces, 6 por 3, 18, a 20, 2. Nos inventamos otro 0, pero como ya no podemos poner otra coma, no la colocamos. Y seguimos 3 en 20, 6 veces, 6 por 3, 18 a 20. Aquí ya sabemos que se puede seguir, entonces este es el número 66,66. Aquí lo voy a colocar 66,6 periódico, o sea 6666. Y pues esto ya lo escribimos como porcentaje, eso es el 66,66%. Generalmente se escriben 2 o 3 cifras decimales, eso depende del gusto de cada quien. Aquí hacemos lo mismo, esta operación 5 por 100, eso es 500, y 500 dividido en 7, bueno, ya sabemos que nos va a dar un resultado dividido en 100. 500 dividido en 7, ustedes hacen la operación, el resultado es 71,428. Aquí la división se puede seguir, como les digo, eso va dependiendo del gusto de cada cual o de lo que nos pidan en el ejercicio. A mí me parece que ya no hay necesidad de seguir la división porque ahí está muy bien.
El resultado fue 71,428, o sea que ese es el porcentaje, entonces el resultado fue 71,428%. Como siempre, para terminar, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a pasar a porcentaje. A ver, aquí vamos a los ejercicios. ¿Qué porcentaje es 1 de 2? Hola, se me fueron. La mitad, ¿no? La mitad, claro. 1 dividido para 2 es igual a ¿cuánto? 1 dividido para 2. 1 dividido para 2 es igual a ¿cuánto? A 0,50, ¿cierto? 0,50 Sí. por ¿cuánto? ¿Por cuánto se multiplica? Por 100, ¿sí o no? Por 100. Por 100. Es física. Entonces, son el 50%. Entonces, 1 es el 50% de 2. 1 es el 50% de 2. Aquí mentalmente, ¿qué porcentaje es 5 de 4? ¿Qué porcentaje es 5 de 4? Es el 125%, o sea, es más del 100%. ¿Por qué? Porque 5 es más que 4. Vamos a hacerlo. 5 dividido para 4 es igual a ¿cuánto? A 1,25, ¿cierto? 1,25. ¿Por qué yo lo hago mentalmente? Porque digo, a ver, si el 100 lo dividimos en 4 partes, cada una de esas partes es igual a 25, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí o no? Si el 100 lo dividimos en 4 partes iguales, cada una de esas partes iguales es igual a 25. ¿Ya? Y siendo que el 5 es una vez más 25 con respecto al 100, o sea, es el 100% más 25, esto significa 1,25 por 100, que es igual a 125%. Mire que aquí el caso está al revés. Aquí es más del total, digamos. La economía va a crecer un 125%. ¿Ya? Por ejemplo, si este año el PIB del país, el Producto Interno Bruto, todo lo que produjo el país, ese es el PIB. ¿Ya? El próximo año el PIB va a crecer al 125%. O sea, si este año fueron 1.000 millones, el próximo año serán ¿cuántos? El 125%, entonces es 1.250 millones. O sea, la cuarta parte, 25 es la cuarta parte, ¿cierto? De 100, ¿ya? O sea, el total que fueron 1.000 millones, sumarle la cuarta parte de esos 1.000, que son 250. Por eso cuando tú escuchamos a los politiqueros, palabras hermosas, ¿no? ¿Cómo saber interpretar esos números? ¿Ya? La inflación está al 7%, o sea, si todos los productos del Ecuador valieran $100, ahora valen $107. La inflación subió un 7%. Correcto. Vamos a ver qué más tenemos en el videito. Ya resolvimos esto, resolvimos lo de acá. Y 1 para 6 es más o menos 0,16 más o menos. Vamos a verlo, ¿sí? Estas 3 fracciones y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. La verdad, lo más probable es que ustedes encuentren ejercicios en los que siempre se pueda simplificar. Así es, entonces. Vean, 1 de 2 es el 50%, 5 de 4 es el 125% y 1 de 6 el 16,66%. Si fuera 1 de 5, ¿qué porcentaje sería? ¿Qué porcentaje sería 1 de 5? A ver, quiere decir que el 100 lo tenemos que dividir en 5 partes
¿Ya? Y de esas 5 partes tomar una. ¿Cuánto es la quinta parte de 100? 20, ¿cierto? 20. ¿Cuánto vamos a tomar? De esas 5 partes de 20, una parte, o sea, 20%. ¿Ya? Esperemos que estemos claros. Aquí tenemos unos ejercicios. Por ejemplo, 38% de 756, ya esto ya no son números exactos, pero también los podemos realizar. 38% de 756. ¿Cómo haríamos? A ver. ¿Cómo haríamos aquí ustedes? Ok, de 756. Se le pone Ajá. una coma imaginaria. Vamos a hacerlo a la antigua, como lo hicieron conmigo. 38%, ¿por cuánto? ¿Cuántas veces 100 hay aquí en el 756? Corremos la coma, ¿cierto? Corremos Sí. la coma. 1, 2 puestos es 7.56. Entonces es 38 por 7.56. Igual, ¿ya? ¿Cuánto es eso? 38 por 7.56. Es igual a 287,28. 287,28. ¿Ya? Entonces, el 38% de 756 es 287,28. Comprobémoslo. Este 287, dividámoslo para el número grande, que es 756, dividido para 756. ¿Y esto multiplicado por cuánto? Por 100. Por 100. Por 100. ¿Y nos da cuánto? 38%. ¿Estamos bien o no? Claro que estamos bien. ¿Ya? Acá el 10%, ¿no? Esto mentalmente, miren. Mentalmente, si 100% es 3.127, hay que aumentarle el 10%. ¿Cuánto es el 10% de esto? Simplemente la coma, ¿no? Ahí. ¿Cierto? Entonces se sumaría nomás así de fácil, ¿no? 110%. 100 es 3.127, ¿cierto? 3.127. Ya tenemos el 100% al cual hay que aumentarle un 10% del mismo valor. El 10% del mismo valor es ¿cuánto? 31,27, ¿cierto? Más 31,27. Entonces, 3.158 es el 110% de 3.127. Miren que es mayor, vea. 3.158 es mayor a 3.120. ¿Por qué? Porque 110% es mayor a 100%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que se les haya quedado por ahí? ¿Alguna duda? Con toda confianza. Aquí aprendemos poco, pero aprendemos bien. A ver, Valeria, Dígame. ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Ya, Andrea y Melissa. No, ingeniero, más fácil como usted lo explica. Más fácil es mi método. Sí. Sí. Y es más corto. Más corto, claro, más corto. Esta generación quiere todo rápido y fácil, así como yo les enseño. Pero sí podemos hacer unos 50 ejercicios de esto, ¿no? Como para ya impregnar el conocimiento. Ujú. Esa es la actitud. Vamos a seguir con esto. Notación científica. ¿Qué es para ustedes la notación científica? Déjenme compartir. Notación científica. La notación científica se usa para describir en física, como ya sabemos, ¿no? A ver, los fenómenos naturales son inmensamente grandes o inmensamente pequeños.
Inmensamente grandes, ¿cómo? Ah, vamos a medir la distancia entre galaxias. ¿Ya? Una cantidad inmensamente grande en metros, en kilómetros, en millas, en lo que sea. Eventos inmensamente pequeños. ¿Cuánto mide la descomposición de un átomo en sus partes más simples? Estos son eventos bastante pequeños, ¿cierto? Entonces, para calcular eso, ya se instauró notación científica. Para no estar escribiendo esto, por ejemplo, ¿ya? La manera de escribirlo es así, ¿no? Correcto. La notación científica. Ya se lo vamos a explicar. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, vamos, no me les aprendo los nombres. Valeria creo que hay una por ahí. A ver, notación científica, también denominada patrón o notación en forma exponencial. Es una forma de escribir los números demasiado grandes o demasiado pequeños, como pueden ser el siguiente. Parece que no vea. Uy, sería... A ver, ahí dice 0,00000000001. Es mayor que el Para 0, hacer ¿se dan cuenta? Este número es mayor que el 0, ¿no? Es positivo. Es mayor que el 0, pero es menor de 1, ¿cierto? Es menor que 1. Sí, ¿Ya? ya, para ser escrito de manera convencional, el uso de esta notación se basa en potencias de 10 al A la cuarta. cuadrado, ¿no? 10 a la cuarta. Los pasos ejemplificados anteriormente en notación científica quedarían 1 por 10 a la onceava y 1 por 10 a la onceava. A la menos 11. Aquí está el signo negativo. A la menos 11. Respectivamente, el exponente es la cantidad de ceros que lleva el número delante. En caso de ser negativo, nótese que el 0 delante de la coma también cuenta. O detrás, en caso de tratarse de un exponente positivo. Siempre el exponente es igual al número de cifras decimales que deben correrse para convertir un número escrito en notación científica en el mismo escrito en notación decimal. Se desplazará a la derecha si el exponente es positivo y hacia la izquierda si es negativo. Cuando se trata de convertir un número en notación científica, el proceso es a la inversa. A la inversa. ¿Qué nos quiere decir toda esta palabrería? Que si encontramos un número así, todos los puestos que hallemos, todos los ceros que hallemos antes del 1, va a ser los puestos que vamos a detallar aquí. Por ejemplo, ¿cuántos puestos hay entre el punto y el 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Entonces, esto es 1 por 10 a la menos 11, este número. Miren, nos ahorramos tinta, pero hay que entenderlo bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué sería un número 1 por 10 a la 11? Sería así, ¿no? Sería así más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren que es diferente, ¿ah? Y aquí le ponemos punto, aquí corresponde ¿qué? Millón, ¿cierto? Millón, aquí corresponde punto. 100.000 millones es igual a 1 por 10 a la 11. Mientras 0,000001 corresponde a 1 por 10 a la menos 11. Es decir, los puestos que corre la coma, ¿no? La coma está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá quedaría la coma. 11 puestos. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Y las amigas, los amigos? Una amiga de mi esposo dice que mañana va conmigo después de la hora de almorzar para ir en bicicleta. ¿De verdad, mi amor? Ya. Porque pasamos por el lugar ese. Ah, ya. Bueno, ahí le invitamos a la amiga entonces. Correcto. Entonces, sirve para o escribir cantidades inmensamente pequeñas como esta
o inmensamente grandes. Cuando son inmensamente grandes, van a llevar un exponente positivo, como este 11 de aquí. Cuando son cantidades inmensamente pequeñas, sin llegar al cero, ¿ya? Tienen exponente negativo. Vamos a entenderlo mejor. Ojalá me hayan entendido, si no lo vamos a reforzar con este video de aquí. Números muy grandes o muy pequeños. Generalmente, pues, Aquí encontramos números inmensamente pequeños, pero siempre mayor que cero. Esta también es mayor que cero, ¿cierto? Este es inmensamente mayor que 1 y el de acá también. Vamos a escribir todos estos números en notación científica. como les digo, bueno, obviamente hay números mucho más pequeños que estos, ¿sí? Y también mucho más grandes que estos, ¿sí? Por ejemplo, números pequeños. Bueno, primero que todo les aclaro. En mis videos voy a utilizar el punto para referirme a los decimales. No en todos los países el punto se utiliza para los decimales, en algunos países se utiliza la coma. Es más, en mi país se utiliza la coma, pero como en mi país también utilizamos a veces el punto para los decimales, bueno, es un error, pero a veces lo usamos, entonces voy a utilizar el punto para referirme a los decimales, ¿sí? Ya saben ustedes que si en sus países no, pues simplemente está claro que pues ustedes escribirían una coma. Entonces, números muy pequeños. Yo siempre le llamo números pequeños a los que empiezan con 0 punto o 0 coma, ¿sí? Como este número que es muy pequeño, 0.000000052. Este otro número es muy pequeño, ¿sí? Si por ejemplo dijéramos 0.000000001 metros, por ejemplo, estaríamos hablando de una medida muy pequeña. Ahora, números grandes. Por ejemplo, 530 millones. Aquí no les voy a escribir ni los puntos ni las comas de millones, pues para no confundirnos. ¿Listos? Solamente voy a escribir el punto de decimal. ¿Listos? 530 millones es un número muy grande. Lo mismo, si me dijeran 530 millones de metros, pues es una medida relativamente grande. O 7.000 millones, también es una medida muy grande. Entonces, estos números, para no escribir tantos ceros, que generalmente son números que llevan muchos ceros, se utiliza la notación científica que ya vamos a ver cómo se utiliza. Y además, pues vamos a hablar de varias cositas en este video, que son las siguientes. Primero, voy a explicar, todo esto lo necesitamos saber muy bien para empezar a pasar números de notación decimal a científica o de científica a decimal para hacer sumas, multiplicaciones, todas las operaciones con números en notación científica. Entonces, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a hablar primero de la base 10, ya les aclaro qué es. Segundo, vamos a hablar de los ceros en los números decimales. Tercero, vamos a hablar de los números enteros. Y por último, vamos a observar, a analizar y a comprender cuándo un número está escrito en notación científica. Primero, vamos a hablar de la base 10. ¿Y a qué me refiero con base 10? Generalmente los números en notación científica están escritos con un número en decimal y un número en base 10. O sea, por ejemplo, podemos encontrar 5 por 10 a la menos 5, o por ejemplo 3.2 por 10 a la menos 2, o 7 por 10 al cuadrado, ¿sí? Vamos a encontrar números escritos en base 10. ¿Esto qué quiere decir? Y quiero que les quede muy claro. Acordémonos, bueno, aquí por ejemplo el primero, ¿sí? Este que es el más sencillo. 10 elevado a la 1, ¿cuánto es? Eso es 10. O 10 elevado al cuadrado, eso es 10 por 10, que es 100, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente, si tuviéramos, por ejemplo, 10 a la 20, pues 10 al cuadrado es el 1 con 2 ceros, o sea, 100. 10 al cubo, pues es el 1 con 3 ceros, o sea, 1000. Y así sucesivamente, 10 a la 4, pues sería el 10, perdón, el 1 con 4 ceros, que sería 10.000. ¿Listos? Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos escribir el número, uno sencillo, el número 500. El número 500 se puede escribir como 5 por 100, ¿sí? Porque 5 por 100 es 500. Pero yo, en lugar de escribir 100, ¿qué se escribe en la notación científica? Se escribe 5 por y 100 es 10 al cuadrado, ¿sí? Entonces, los números relativamente grandes, bueno, como les decía, yo le digo números pequeños a los números que empiezan con 0 punto algo,
Y números grandes a los que no empiezan así, por ejemplo, 52.3 o 500 o 2000, a esos yo les digo números grandes y quiero que se acostumbren a eso porque les va a quedar más fácil el tema. Entonces, aquí lo que yo hice fue escribir el número 500 en notación científica, ¿sí? Porque escribí 500 como 5 por, ¿sí? Un número decimal, ¿sí? En este caso es un entero, por un número con potencia de 10. Pero bueno, ya más adelante vamos a hablar de esto. ¿Qué quiero aclararles con esto? Cuando las potencias de 10 son positivas, ¿sí? Los números se van agrandando cada vez más, o sea, son números grandes, digámoslo así. Obviamente, 10 a la 0 es 1. ¿Y qué sucede cuando los números o cuando el 10 tiene potencias negativas? Pues que ya empezamos a hablar de números pequeños. 10 a la menos 1 es 0.1. ¿Sí? Como les digo, números pequeños los que empiezan con ¿Por qué 0.1? 0. Porque para llegar a la unidad, 10 a la menos 2 sería 0.02. Y así sucesivamente. 0.1, 0.01, ya lo va a corregir. ¿Ya? ¿Por qué 10 a la menos 1? Porque para llegar a la unidad, para que la coma quede al final, se tiene que recorrer un puesto la coma o el punto decimal. Va a ver que va a corregir esto está mal. Como lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces miren que todos estos números... Ahí lo corrigió, ahí sí. ¿Ya? ¿Por qué 10 a la menos 2? O 1 por 10 a la menos 2. Es igual a correr 2 puestos del punto decimal a la derecha. Aquí igual, corre 3 puestos, ¿no? Aquí igual, corre 4 puestos y así. Números son números pequeños porque empezarían 0 punto, ¿sí? Bueno, aquí me había equivocado, ya había colocado el número 2, es el número 1. Miren que entre mayor sea el número, bueno, obviamente, o más bien entre menor sea el número, pero bueno, hablemos simplemente, miramos el 5. Entre más número haya aquí, digamos, vamos a hablar bien. Entre menor sea el número, porque... Entre más alto sea el número negativo, el número va a ser de menor cantidad, o sea, va a valer menos. ¿Por qué? Porque van a haber más ceros que recorrer a la coma. Entonces, un 10 a la menos 5, o sea, 0,00001, vale menos que un 10 a la menos 2. ¿Por qué? Porque aquí hay solo un 0. Eso ya lo vimos en la escala numérica, ¿cierto? Así como vimos los años antes de Cristo y los después, aquí también. Un 10 a la menos 5 vale mucho menos, tiene mucho menos valor que un 10 a la menos 2. ¿Por qué? Porque tiene simplemente más ceros. Vemos que el menos 1, el menos 2 es menor, el menos 3 es menor, ¿sí? Entonces, cuando el negativo sea muy menor, o sea, por ejemplo, si tuviéramos 10 a la menos 100, ya estaremos hablando de un número muy, muy, muy pequeño. Y lo mismo cuando los exponentes son positivos. Cuando el exponente sea mayor, entonces estamos hablando cada vez de un número más grande. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 5 por 10 a la 7 y lo comparáramos con 5 por 10 a la 8, ¿sí? Aquí en notación científica parecen similares, pero este número es 10 veces más grande que este, solamente porque el exponente es una unidad mayor que... ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es 10 veces más grande? Porque tiene un 0 más, pues, ¿no? Así como 100 es 10 veces mayor que 10, por tener un 0 más, también 1000 es 10 veces mayor que 100, porque tiene un 0 más. Este 0 de más se representa así exponencialmente. El anterior. Pero bueno, entonces quiero que comprendan esta parte. Números, potencias de 10 con exponentes negativos, estamos hablando de números pequeños, y potencias de 10 con exponentes positivos, estamos hablando de números grandes. Ahora, lo segundo de lo que les quiero hablar es de los ceros en los decimales. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque cuando estamos hablando de números decimales, hay muchos ceros que no se escriben porque no hay necesidad. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del número 5.2000, o si hablamos del número 5.200, o 5.20, o 5.2. Todos estos números que yo escribí son iguales, o sea, 5.2000 es exactamente lo mismo que 5.200 o que 5.20 o que 5.2, ¿sí? Si ustedes lo escriben, por ejemplo, en una calculadora, escriban 5.2000 y le dan igual y se darán cuenta que la calculadora les dice que esto es
5.2. No voy a entrar a profundizar mucho en esto, pero simplemente quiero que les quede claro, ¿sí? Bueno, aquí les voy a hablar de rapidez. Esto aquí dice 5 y 2 décimas. Aquí dice 5 y 2 centésimas, perdón, 20 centésimas. Que 20 centésimas es lo mismo que 2 décimas. Aquí dice 5 y 200 milésimas. Y aquí dice 5 y 2010 milésimas, ¿sí? Pero entonces, Ya, aquí todos estos valores son igual, ¿no? Porque no son 52.000, no es 5.200, es 5.2, 5.2, 5.2, 5.2. ¿Se dan cuenta que estos ceros a la derecha no hacen un gran cambio? siempre que después del punto decimal al final haya ceros, esos ceros se acostumbran a no escribirlos. O sea, si nos dicen, por ejemplo, escribe el número 752.300, eso uno lo debe escribir como 752.3 porque estos ceros al final no se escriben. Ahora, no se confundan con ceros que haya en la mitad del número. Por ejemplo, si tuviéramos el número 7.305 y con otros dos ceros aquí al final. ¿Cuáles son los ceros que no se escriben? Los que van al final, este y este. Este cero ya no está al final, entonces sí se escribe. O sea, aquí quedaría el número 7.305. Entonces, cuando estamos hablando de números decimales, los ceros que van al final no se escriben. Pilas que es cuando está el punto decimal. No se confundan, por ejemplo, con el número 5.000. Si está el número 5.000, aquí no hay punto decimal, ¿sí? Entonces, esos ceros obviamente sí se escriben porque 5.000 no es lo mismo que 5, ¿sí? Esto que les quede obviamente muy claro. ¿Cuáles son los otros ceros que no se escriben? Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 000.05, ¿sí? ¿Cuáles ceros no se escriben? Los ceros que estén al comienzo, antes del punto decimal. Obviamente, antes del punto decimal hay que dejar una cifra. Entonces, este cero es obligatorio dejarlo, pero estos dos ceros no hay necesidad, entonces estos dos ceros no se escriben, ¿sí? Por eso si tenemos un número 0.005, perdón, 000.05, se debe escribir más bien 0.05. Este 0 sí se escribe porque antes del punto hay que poner algún número, si no hay sería un 0, y aquí este 0 sí se escribe porque no está al final, ¿listos? Entonces, los ceros que no se escriben son los que van al comienzo, antes del punto. Bueno, obviamente se deja un 0. ¿Listos? Entonces, estas eran las dos cositas que quería aclararles de los números decimales. Ahora, los números enteros. Los números enteros son los números que no tienen parte decimal. Por ejemplo, el número 52, o el número 730, o el número 4500, o el número 1.000.000. Estos números no tienen punto decimal, digámoslo así, porque no tienen cifras decimales. Siempre que miremos un número como estos, acordémonos que todos estos números que no tienen punto decimal o coma decimal, dependiendo de su país, acordémonos que ese punto lo llevan al final, ¿sí? Entonces, no se escribe ese punto, pero siempre debemos tener en cuenta que esos números tienen el punto al final del número. Esto es lo único que quería hablarles de los números enteros. Ahora pasamos a la parte final, que es cómo saber cuando un número está escrito en notación científica. Para saber si un número está escrito en notación científica es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la forma más usada, pilas que aquí dice la forma más usada, no quiere decir que es la que siempre se usa, pero es la más usada, ¿sí? Generalmente el 99% de las veces ustedes lo van a ver así. La forma más usada para la notación científica es encontrar escrito así: A por 10 elevado a la n, donde A es un número, es mayor o igual que 1, pero menor que 10. Ya les aclaro esto con ejemplos. Además, el número que va aquí, o sea, el número que va aquí siempre tiene que ser o 1 o mayor que 1, pero menor que 10. Y además, la n tiene que ser un número entero. Como lo vimos al comienzo, puede ser 10 elevado a la 1, a la 2, a la 10, a la menos 5, a la menos 20. ¿Listos? Y aquí va a haber un número. Yo escribo aquí el por con un punto, aunque generalmente se acostumbra a escribir la X. Entonces voy a escribir la X aquí, una X pequeñita para no confundirnos con, por ejemplo, la X de una variable. ¿Listos? Entonces voy a escribir aquí varios números en notación científica para que veamos
cómo saber si sí o no están en notación científica. Entonces, todos estos números están escritos en notación científica. A ver, vamos a escribir estos numeritos en notación científica. Lo vamos a hacer al revés, ¿ya? Nos vamos a un Word nuevo. Ya. Ya, y acá tenemos el video, ¿cierto? El video lo encogemos un poquito. Correcto, vamos a escribir este número normalmente. 5,2 por 10 a la quinta. Este lo hacemos exponente, ¿cierto? Exponente, así. ¿Estamos bien? ¿Ya? Quitamos exponente. Esto sería ¿a cuánto? A ver. 5, 2. ¿Cuántos lugares corremos la coma para que se complete la serie? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4 lugares? Porque aquí está la coma, ¿cierto? Aquí está la coma. ¿Ya? Tengo que recorrer 5 lugares a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 por 10 a la quinta es 520.000. Correcto. ¿Ya? Este número acá, 7,3 por 10 a la menos 7. Este menos 7 lo vamos a hacer exponente. Quitamos exponente y ponemos igual. 7,3. 7,3. ¿Por cuántos puestos? ¿Para la derecha o para la izquierda? Aquí las quiero ver. Para la izquierda. Para la izquierda. Izquierda, correcto, para la izquierda. ¿Cuántos puestos? Ya vamos a ver. 1, 2, 3, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver. A ver, aquí está la coma, ¿cierto? Tenemos que recorrer 7 puestos hacia la izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí va a dar la coma, ¿cierto? Entonces, esto es igual a esto. ¿Ya? Entonces, para no escribir esto de aquí, utilizamos notación científica. Ya comí, mi amor. No, la comida de ayer. Ah, ya guárdala para más tarde, guárdala, ya comí. ¿Correcto? Miren, los exponentes positivos son hacia la derecha, la coma corrida hacia la derecha, y los exponentes negativos, como este, la coma corrida hacia la izquierda. Correcto. Ahora vamos a hacerlo al revés. 745, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay algunas formas correctas de escribirlo, ¿no? En notación científica. Por ejemplo, ponemos 7,45, ¿cierto? Por 10 a la ¿cuánto sería? A ver. Al decir 7,45, la coma estaría aquí, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Cuántos lugares serían para la derecha escribir este número? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? 7. ¿Listo? Ya hemos escrito 7.450.000, a ver, 74.500.000, ya lo hemos escrito en notación científica. Aunque también podemos hacerlo así, 74, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, ya, 5 ceros. También podemos hacerlo así, ¿cierto? 74,5 por 10 a la ¿cuánto sería? A ver, ¿cuántos puestos está recorriendo la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puestos. 6 puestos. Lo ponemos como exponente, ¿cierto? ¿Ya? Miren, las dos cantidades son iguales.
Las dos cantidades son iguales. Y también podemos hacerlo así. 745 por 10 a la ¿cuánto sería? A ver. Por 10 a la quinta. ¿Por qué por 10 a la quinta? Porque la coma estaría aquí, pues, ¿no? Y correría 5 puestos. 1, 2, 3, 4, 5. Las tres formas de escribir notación científica son correctas. Pero la más utilizada es esta de aquí. O sea, dejando solo un número antes de la coma. Que quede bien claro, las tres formas son correctas, pero la más utilizada es dejando un número antes de la coma, o sea, un número entero y los demás decimales. ¿Sí se me está entendiendo? Pregunto. Sí, profe. Listo, entonces. Belleza. Vamos a ver acá, ¿qué es que dice este? No sé si a él le entendieron más con esta terminología o a mí, no sé. Pero yo hablo ecuatoriano, ¿no? ¿Y cómo se identifica? Primero, porque van a tener un número que va a decir 1, o sea, al comienzo va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, ¿sí? En pocas palabras. Miren, 5.2, ¿sí? 5 está entre 1 y 10. 7.3, 7 está entre 1 y 10. 1, ¿sí? 1 puede ser, ¿sí? El que no puede ser es el número 10. Pero puede empezar en 1 y terminar, por ejemplo, en 9.9. 2, porque 2 está entre 1 y 10. 3.575, solamente se mira el 3 para mirar que está entre 1 y 10. Y 4.3, el 4 también está entre 1 y 10. Un número que no puede estar, por ejemplo, 35.6 por 10 a la 7, por ejemplo. ¿Por qué este no? Porque el 35 ya es mayor que 10. Debe ser un número que está entre 1 y 10. Bueno, entonces, este número no está en la notación más usada como notación científica. Bueno, Ojo, ojo, en la notación más usada como notación científica. No es que esté incorrecto, simplemente no se usa tanto. Ya, ojo con lo que acaba de decir, para evitar confusiones. Otra vez. entre 1 y 10. Bueno, entonces, este número no está en la notación más usada como notación científica. Bueno, segunda parte debe tener una multiplicación de una potencia de 10. Miren que aquí dice 10 a la 5, 10 a la menos 7, 10 a la menos 25, 10. Simplemente el 10 también sirve, ¿por qué? Porque ya sabemos que 10 es lo mismo que 10 a la 1, 10 a la 50 y 10 a la menos 200. En los siguientes videos de notación científica ya vamos a empezar a pasar números decimales a notación científica, viceversa, vamos a hacer operaciones, vamos a trabajar con la calculadora. Por ahora les voy a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a observar estos números y van a decir cuáles de estos 10 sí están en notación científica y cuáles no. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, como se dan cuenta, pues esto es lo primero que debemos saber para empezar a hablar de notación científica, ¿no? Entonces, el primero no está en notación científica porque empieza con 0 punto y el 0 no está entre 1 y 10. 5 por 10 a la 0 sí, porque es un número que va entre 1 y 10 y además tiene su potencia de 10 multiplicada. Mucha confusión, ¿cierto? A ver, ahora sí, ¿a quién le están entendiendo mejor? Yo Hola. a usted. ¿Y las demás personas? Vamos a ver otro, ojalá no sea del mismo profe. El colombiano no se está dando a entender, muchas condicionantes para 21 minutos, wow. En la parte de la potencia de 10 tiene que obligatoriamente decimal. Aquí hago una recomendación. Ya, esto es diferente. Esto es ya operaciones con potencia 10. Lo que a mí me interesa es que tengan claritos el asunto de la corrida de la coma. ¿Por qué? Porque
lo van a utilizar en su vida profesional. 0.02 que multiplica a 30,000. Entonces, cada término lo tenemos que pasar a notación científica, ¿de acuerdo? Y sería igual a lo siguiente. Entonces voy a expresar que están multiplicando. A ver, esta notación científica, ¿cuánto sería? A ver, 0,02. ¿Cuánto sería? 2 por 10 a la ¿cuánto? ¿Cuántos puestos tiene que correr la coma a la izquierda? 1, 2. 2. 2 por 10 a la menos 2, correcto. Menos 2 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Y Estos este de aquí positivo, ¿cuánto sería? 3 por 10 a la ¿cuánto? ¿Positivo o negativo el exponente? Positivo a la 4. Positivo a la 4. A la 4, vamos a ver. Aquí está la coma, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Correctísimo. Correctísimo. Entonces esto sería 2 por 10 a la menos 2 y 3 por 10 a la cuarta. dos términos, ¿de acuerdo? Como cada uno va a estar en notación científica, van a estar multiplicados por una base 10, los dos. Ahora, esta parte de aquí y esta deben de estar un número entre 1 y 10, igual acá. Y el punto decimal lo tenemos que recorrer 2 lugares para que sea ese número entre 1 y 10. Y tendríamos lo que sería el 2 aquí. Ahora, nos recorrimos 2 lugares, es el exponente que va a tener la base 10. Como nos recorrimos de izquierda a derecha, va a ser negativo. De igual forma, en el siguiente término. ¿Dónde está el punto decimal? Cuando no lo tienen, lo vamos a encontrar siempre en esta parte. Y nos vamos a recorrer 1, 2, 3, 4. El punto decimal se va a recorrer 4 lugares para obtener el número 3. Y este iría aquí. 3 por 10. Y el exponente que tiene esta base van a ser los 4 lugares que no recorrimos. Ahora, como nos recorrimos del punto decimal hacia la izquierda, va a ser positivo. Y ahí están expresadas las dos cantidades en notación científica. Chavos. ¿Qué más tenemos más acá? Bueno, está haciendo operaciones. Aquí. Menos ya están en notación científica porque ya tienen esta parte cada uno. Entonces vamos a expresar la multiplicación. Esto va a ser igual a, voy a poner esta parte. Déjenme ver más acá Aquí adelante. localizamos el punto decimal. Y Estamos intentando tener clara la película de cómo expresar números, pero aquí ya son con operaciones. Aquí ya está realizando operaciones, ¿cierto? Aquí está multiplicando las bases, que es 3.253, por la base de acá, que es 1.82, multiplica los dos números base, y luego las potencias, que es 10 a la 13 por 10 a la menos 7. Entonces, esto se va a simplificar, ¿no? Así como hicimos para romper paréntesis, ¿se acuerdan? Un número positivo con un número negativo. También, este exponente 13 menos el exponente menos 7, ¿cuánto nos quedaría? 10 a la... ¿Cuánto es 13 menos 7? 10 a la sexta, ¿cierto? El 13 positivo es mayor que el 7 negativo. 13 menos 7, 6. Quedaría 10 a la sexta. ¿Ya? Quedaría 10 a la sexta, miren. Correcto. Y aquí este es el producto de la multiplicación de 3.53 por 1.82. ¿Correcto? Queda expresado así, ¿no? 5.92046 por 10 a la sexta. Listo. Esas son operaciones con números base 10 o notación científica. Listo. Ejercicios. Aquí tenemos claritos los ejercicios, ¿no? 80.600. 80.600 es 8,06 por 10 a la cuarta. ¿Cierto? La coma estaría aquí, ¿no? Detrás del 8. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4 puestos. ¿Ya? Ojo que para designar miles, esta coma deberíamos obviarla, ¿no? Sería un solo número. Entonces correría la coma de aquí para la izquierda. Aquí.
1, 2, 3, 4. Que por eso queda 8,06 por 10 a la cuarta. Aquí, 586.100. Aquí está la coma, ¿cierto? Y para que quede 5,8, la coma tiene que correr ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que queda 5,861 por 10 a la quinta, que es lo mismo de acá. Correcto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Vamos a descantar 5 minutos, 5 minutos. Voy a parar la grabación para que tomen un vaso de agua, pero yo también voy a tomar agua. Vamos a medición y sistemas de unidades. Habíamos dicho que la física es la ciencia de medir los eventos que ocurren en la naturaleza, ¿cierto? ¿Ya? Y para medir algo hay que establecer unidades en qué vamos a medir ese algo. Entonces, existen las magnitudes como ya le habíamos establecido anteriormente. Las magnitudes fundamentales que son longitud, masa, tiempo, intensidad eléctrica, cantidad de sustancia y todo lo demás, ¿ya? Intensidad lumínica también. Vamos a darle concepto a esto, ¿no? ¿Qué son las magnitudes y unidades patrón de medidas? ¿Qué es una unidad patrón de medidas? La unidad patrón de medidas es la unidad más importante en la cual se mide esa magnitud. Por ejemplo, la longitud se puede medir en pulgadas, en centímetros, en milímetros, en metros, en kilómetros, en yardas, en millas terrestres, en millas marinas, ¿ya? Pero la unidad de medida patrón, la que más se usa, ¿cuál es? El metro, ¿cierto? El metro, ¿ya? A eso se le llama una unidad de medida patrón, la que sirve como estándar para las demás. ¿Quién tenemos aquí que nos va a participar? A ver, Andrea. Y las otras dos personas se fueron. Ya voy a pasar lista. Una compañera dijo que le dé el pase, Melissa. Ya no tengo nadie en sala. Creo que la conexión que están manejando está bien pobre la conexión. A ver, vamos, Andrea. Ya. Sistema de unidades. Magnitudes y unidades patrón de medida. El sistema de unidades y magnitudes de medidas es un conjunto de unidades confiables, uniformes y adecuadamente definidas que sirven para satisfacer las necesidades de medición a nivel mundial. Durante un largo lapso de tiempo se procuró encontrar un valor invariable que pudiera usarse como estándar en reemplazo de prototipos de metro patrón en 9 meses del mundo, En 9 incluyendo Japón. países. En 9 países del mundo, incluyendo Japón, y finalmente en la 7ª Conferencia Internacional de Peso y Medidas efectuada en 1927, se definió al metro como sigue. Ya, entonces vamos a definir, verá, la longitud del metro patrón ha tenido su evolución, ¿no? Primero, dependiendo de cómo estaba avanzada la tecnología, primero se definió en base a la longitud de onda de la luz roja del cadmio. Correcto. ¿Por qué? Porque un metro patrón varía dependiendo, ¿no? De la temperatura. Ustedes saben que un cuerpo cuando se calienta se dilata y cuando se enfría se encoge, ¿sí o no? Entonces, había que tener un metro patrón, pero invariable, invariable. En el año 1927, la mayor tecnología que tenían era esta, definir al metro como la longitud de onda de la luz roja del cadmio, ¿cierto? ¿Ya? ¿A qué? ¿Bajo qué condiciones?
bajo una temperatura de 15 grados centígrados, una presión atmosférica a nivel del mar de 700 milímetros de mercurio, un ambiente seco conteniendo apenas el 3% de monóxido de carbono y una aceleración, o sea, una fuerza gravitacional de 980.665 metros por segundo, el valor de la gravedad. Bajo esas condiciones, ¿ya? ¿Qué pasó? En la próxima conferencia de 1957, ¿ya? Definieron al metro como 1.650.763.73 veces la longitud de onda emitida por la transición entre los niveles del criptón 62 elevado a la Y, de luz naranja medida en vacío. ¿Qué quiere decir vacío? El vacío es donde no hay oxígeno, donde no hay luz, donde no hay presión. Es un espacio donde no existen todas estas variables. Por eso, tratando de que el metro patrón sea una longitud invariable y permanente, a esa época, a 1960, las condiciones del nuevo metro patrón eran esas. ¿Ya? Tratando de establecer una longitud que no varíe con las diferentes variables que hay en la naturaleza. Finalmente, en 1983, hasta ahora, se definió al mismo metro patrón, ya bajo otra tecnología, como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz. La velocidad de la luz es la misma siempre ha sido la misma y siempre va a ser la misma. En el vacío, las circunstancias o las condiciones del vacío no cambian, o sea, no hay luz, no hay aire, no hay presión y todo lo demás, ¿ya? Entonces ya tenemos dos condicionantes invariables. Dice, durante un lapso de 1 sobre casi 300 millones de segundos adoptado en 1983. O sea, la longitud de un metro patrón es la distancia recorrida en esta cantidad de tiempo por la velocidad de la luz. Correcto. La distancia que recorre la velocidad de la luz en esta cantidad de tiempo. 1/300 millonésimas parte de un segundo. Esa es la última definición, conceptualización del metro patrón. En cambio, en base a dos variables inmutables que no van a tener cambio, que es la velocidad de la luz en el vacío, ya, medida sobre unidad de tiempo. Sistema Internacional de Medidas. Déjeme ver cuánto, esto es esto, ya, de esto ya lo hablamos, ¿no? Entonces nos vamos a quedar así, aquí, ¿eh? Sistema Internacional de Medidas. Vamos a dejarlo pintadito. Esto también le voy a pasar a este contenido, solo que tengo que terminarlo, ¿sí? Bueno, niños, aunque sea para la despedida, prendan esa cámara. La mía no vale. Es un gusto. Pero aquí estoy. Ahora, en porcentaje, ¿qué porcentaje de la explicación de la clase han entendido? O sea, su contenido es un 80%. El mío. Porque lo del video me hice bolas. Claro, mucha vuelta, ¿no? Mucha vuelta, muchas condicionantes, muchas variables. Melissa la veo preocupada porque está que entra y sale y esa señal no está sirviendo, no le está ayudando. Sí, ingeniero, el internet está súper quemado. ¿Qué tiene? ¿CNT? No, comunica. ¿Cuál será ese? Bueno, las dejo. Muy pronto las veré el día lunes. Ojalá no haya ninguna variación, ninguna interferencia para seguir con el desarrollo de la asignatura. Pasen bien. Chao, ingeniero.